estimado ingeniero, estimados compañeros. Yo vengo a hacerles la presentación del grupo número 2, el cual nosotros vamos a hablar sobre las formas de perfección escultórica, el cual me parece un tema muy interesante para nosotros llegar a saber y entender un poco más sobre de qué se trata la escultura. Vamos a hablar un poco sobre el realismo escultórico, la figuración escultórica, el abstract, que es algo muy importante. Vamos a dar el concepto de cada uno de estos subtemas que nos han dado. Vamos a dar ejemplos, vamos a indicar por fotografías, entre otras enseñanzas que ojalá les sirva a ustedes para su aprendizaje, y espero que les sea de mucha ayuda y que les guste mucho la presentación que hemos hecho con tanto cariño para ustedes. Y a continuación me dan mis compañeros, espero que les guste mucho nuestra presentación. Buenos días. Buenos días, ingeniero y compañeros. El día de hoy les voy a hablar acerca del realismo escultórico. Para hablar de realismo escultórico, primero debemos hablar del movimiento realista, que nació en Francia a mediados del siglo XIX. Fue un movimiento artístico y literario, cuyo objetivo principal era representar la realidad en base a observaciones de actividades cotidianas. Se caracteriza por dos cosas: centrarse en el hombre y la existencia cotidiana. Como podemos ver aquí, varias obras representativas de este movimiento enfocadas en la agricultura, en reuniones sociales o momentos monótonos o cotidianos de la vida. La escultura realista conserva la esencia del movimiento realista y se enfoca en perfeccionar los detalles. Entre las características más importantes tenemos la perfección y detalles en cuerpos y rostros, como podemos ver aquí. El pensador y el busto de Doulier fueron una de las obras más representativas. Otra característica importante fue que los escultores realistas se enfocaban en cuestiones sociales como el trabajo, el esfuerzo o la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí podemos ver una obra de uno de los grandes representantes llamado Constantin Meunier, del que hablaré posteriormente. Se llama Los Estibadores. Los estibadores eran las personas encargadas de descargar la mercancía de los barcos hacia los puertos. Y otra característica importante de este movimiento es la representación de personajes históricos. Como podemos ver aquí, esta es una obra española llamada Velázquez, que representa uno de los más grandes exponentes de la pintura española y maestros de la pintura universal. Ahora les voy a hablar de Constantin Meunier. Él fue uno de los más grandes representantes del realismo escultórico en Europa. Nació en Bélgica en 1831 y murió en ese mismo país en 1905. Su estilo realista nació a partir de una visita al país negro, que era una ciudad de Bélgica dedicada a la minería. Representó su visita a dicho lugar con esta pintura, ya que era un pintor y escultor, y con las siguientes palabras: y el azar me lleva al país negro, me conmocionó la belleza trágica y salvaje, sentí dentro de mí la necesidad de una obra de vida. Una de las esculturas más importantes de Meunier fue el posero, como podemos ver aquí. Esta obra caracteriza perfectamente el estilo realista de Meunier y se expone actualmente en el Museo de Bellas Artes de Bruselas. En esta obra podemos visualizar una expresividad brutal en el rostro, en el cuerpo y en la posición, que es en descanso. Esto nos sugiere que el individuo se encuentra infinitamente fatigado debido a las extensas horas laborales que exigían en esa época, a la larga y dura faena que realizaba. Entonces el escultor en esta obra es muy claro, y su mensaje es un obrero, miembro de las clases más bajas,
categorizado hacia un héroe de la época. Otras de las obras más importantes de Meunier son El Herrero y El Descargador, que representan la alienación del individuo por el trabajo, lo que quiere decir la pérdida de la razón o los sentidos debido a las extensas jornadas laborales que exigían en esa época. Estas obras son descritas como llenas de emoción, tragedia, sufrimiento y resignación. Para finalizar, quisiera mostrar una obra de estilo realista que se encuentra en mi ciudad, como podemos ver ahí. Y ahora acercándonos. Esta es una escultura de Pedro Fermín Ceballos, famoso historiador ecuatoriano nacido en Ambato. En su honor, el antiguo Capote Bajo fue nombrado Cantón Ceballos en 1986. Francia corresponde a uno de los ejemplos más claros del realismo escultórico, con dos grandes exponentes, Auguste Rodin y Antoine Bourdelle. Auguste Rodin, considerado como el padre de la escultura moderna, ya que antes de su intervención, esta era considerada como una imitación de la naturaleza, y después de su intervención fue considerada como una imitación de la vida misma. Era un artista que trabajaba mediante el método tradicional y utilizaba materiales como el yeso y el mármol. El yeso era su material favorito, debido a la maleabilidad que le brindaba y le podía realizar distintas formas con él, además de que se caracterizó por realizar diferentes partes del cuerpo por separado y luego unirlas en una sola pieza. Por otro lado, el mármol, como material característico del renacentismo, también fue utilizado por Auguste Rodin. En este caso, él no era quien esculpía sus obras, sino que simplemente las dirigía y otras personas las esculpían, pero él se encargaba de dar los últimos detalles. También Auguste Rodin creó la técnica del no acabado, en la cual dejaba sus esculturas sin terminar y a libre albedrío para las personas, en lo cual él definía como que la naturaleza no tiene fin. Entre sus obras más destacadas tenemos La máscara del hombre de nariz rota, en la cual se puede apreciar claramente las arrugas de la frente, y es aquí cuando Auguste Rodin definió que el arte no tenía que ser bello, sino verdadero. Otra obra característica y de las más conocidas es El Pensador, en la cual Auguste Rodin muestra todas sus técnicas y en la cual da a mostrar todos sus sentimientos. Por último tenemos La puerta hacia el infierno, en la cual una escultura de 4 metros de ancho, 6 metros de alto y 1 metro de profundidad constituye 300 piezas, en las cuales se encuentran muchas otras obras que realizó posteriormente, como son La Tierra, Luna, Eva y El mismo Pensador. Por otro lado tenemos a Antoine Bourdelle, que fue una persona que trabajó junto con Auguste Rodin, a pesar de sus diferencias que existían. Antoine Bourdelle tenía bastante influencia por Auguste Rodin en lo correspondiente a la elaboración de esculturas. Entre sus obras más famosas tenemos El Hércules arquero. Otro gran escultor es Alejandro Charpentier, quien fue tentado a la escultura desde una temprana edad. Aprendió el grabado de medallones en una escuela de artes y comenzó con un minúsculo medallón en el cual representaba el retrato de su madre. Pero dio su gran golpe maestro con una obra titulada Joven madre amamanta a su hijo. En esta obra se utiliza el bajorrelieve, el cual es una técnica escultórica para confeccionar imágenes o inscripciones en el muro. Esto se consigue remarcando los bordes del dibujo, rebajando el muro y tallando las figuras que sobresalen un poco del muro. Debido a sus grandes obras, ha sido considerado uno de los más grandes creadores de bajorrelieves de finales de siglo. Estatuaria movible. Es una figura femenina de sensualidad discreta. El encanto de esta obra reside en que curiosamente no manifiesta ninguna expresión. Es más, muchas personas la consideran que cuando están meditando, contemplándola, esta figura o esta obra desprende una presencia magnífica y una energía contagiosa, por lo cual muchas personas lo consideran que es más que un mero ornamento. Jean-Baptiste Carpeus tiene una técnica y una intención muy realista en cada una de sus obras. Logra un realismo pictórico lleno de vivacidad. Además, trata de mostrar en cada una de sus obras la vivencia de la naturaleza. Muestra de una forma más detenida cómo se genera la realidad de los mismos. Su modelo es nervioso e intuitivo y se aprecia el interés por reflejar el juego de sombras y de luces. Una de sus obras es La danza, la cual es considerada como una ofensa a la decencia según muchas personas.
Esto debido a que en ella se muestran a mujeres desnudas bailando en torno a un hombre que representa el espíritu de la danza. Se dice que Carpeus se encontraba desnudo mientras sus modelos bailaban alrededor de él. Esto para tener una mejor percepción de la realidad y poderla plasmar de una mejor manera en la escultura. La figuración escultórica, también conocido como arte figurativo o arte representacional, es un estilo artístico de las artes visuales que imita la realidad. Sus obras de arte se reconocen por presentar una apariencia externa en las que el modelo y el natural coinciden sin dar lugar a dudas, por lo cual, principalmente expresado por medio de la pintura y la escultura, este arte copia la naturaleza, imitándola a lo que los griegos llamaban mímesis, imitación de la naturaleza. Al ser el arte figurativo todo lo opuesto del arte abstracto, se puede reconocer diferentes rasgos en aquel, como por ejemplo su realismo artístico o verosimilitud. Este realismo artístico puede usar métodos de alteración como el idealismo artístico, el expresionismo o la caricatura. A lo largo de la historia, el arte figurativo fue la primera manifestación creativa del hombre, quien asombrado ante lo natural dejó expuesta su huella como pintura o arte rupestre. Representaciones religiosas fueron plasmadas por el arte medieval y el Renacimiento. Estas fueron reemplazadas por imágenes humanas. La crónica de este estilo artístico es tan extensa como la historia misma de la representación. Una escultura cuidadosamente tallada de una mujer fue probablemente uno de los primeros trabajos de esta clase de arte, pieza que fue descubierta en una caverna al sur de Alemania, conocida como Kohlefels. Lo resaltante de tal obra es que fue esculpida en un colmillo de mamut y se cree por ello que la figura ha de poseer más de 35.000 años, por lo menos. En Francia fue descubierta una pintura rupestre, la cual se considera como segunda obra más antigua, mostrando a una variedad de animales que existían en esa región. Se les atribuye más de 16.000 años de antigüedad a estas pinturas. Piezas de este estilo han sido halladas por todo el mundo y pertenecientes a diferentes culturas, y se estima que probablemente aún queden miles de obras por descubrir. Es imprescindible que una pieza de arte represente el aspecto de cosas reales para ser considerada arte figurativo, lo cual no quiere indicar que el artista figurativo esté obligado a copiar e imitar figuras. Es decir que el tema que desea comunicar ha de ser identificable por su aspecto, aunque se puede aproximar a lo que se quiere exhibir con distinto énfasis. Bueno, yo les voy a hablar de algunas de las obras de la figuración escultórica. Aquí podemos tomar como punto de partida las obras que son creadas en las academias. Ahí se tiene a un modelo, el cual se le realiza una escultura que se asemeje bastante y que pueda ser reconocida. Dentro de las principales obras tenemos las de la antigua Grecia, las cuales son muy famosas por su belleza y porque fueron realizadas hace muchísimo tiempo. Se puede decir que eran de las primeras obras que existían. Un ejemplo de ellas es el Doríforo. El Doríforo fue creado por el artista Policleto, el cual era un escultor griego del siglo V a.C. Este Doríforo fue creado en el año 450 a.C., pero desapareció y no se sabe cuál sea su paradero. Sin embargo, se tiene una copia muy similar a como sería el Doríforo. Esta copia consta de 2.1 metros de altura y se encuentra en el Museo Arqueológico de Nápoles. Esta obra fue encontrada en Pompeya en el año 1797. Y todavía no se sabe con exactitud de este Doríforo de quién se trata. Muchos dicen que era de un guardia de seguridad, otros dicen que era de un atleta, pero también muchos historiadores afirman que se trata del mismo Aquiles, por una parte de la Ilíada en las que se habla de las similitudes de Aquiles con esta obra. De ahí también se tiene a lo que fue el Zeus que se encontraba en Olimpia. Esta fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo y fue creada por Fidias en el año 430 a.C., aunque muchos historiadores afirman que
fue creado inclusive mucho antes que la Atenea, y esta fue creada en el año 438 a.C. Entonces podría tener mucho más tiempo del que se creía. Esta obra fue destruida y desaparecida los restos en el siglo V después de Cristo. Entonces en la actualidad ya no se tiene mucho de esta obra, más que algunas figuras representativas. También se sabe que la obra fue creada los detalles fueron hechos en oro, y de ahí el resto de la obra fue realizada en marfil. Tuvo una altura de 12 metros. Eso es básicamente dos de las obras más importantes que se pueden encontrar. Ahora voy a hablar de los dos más grandes exponentes del figurativismo escultórico. Uno de ellos fue Mirón. Mirón fue un escultor griego, principalmente de a mediados del siglo V a.C. Es conocido por realizar sus trabajos en bronce. Él ocupó mucho el bronce en sus esculturas. Él se encargó de representar lo que es los héroes de Grecia y sus dioses. Una de sus esculturas fue Atenea, pero es principalmente conocido por la exposición de los atletas. Él realizó esculturas de atletas. Uno de estos fue el discóbolo, que es la representación de un atleta realizando el lanzamiento de disco. Otro gran representante fue Miguel Ángel. Miguel Ángel fue un escultor italiano, pintor y poeta. Es conocido como uno de los más grandes artistas del renacentismo. También este artista fue uno de los primeros artistas occidentales en publicar su biografía en vida, y durante su vida fue conocido como el Divino. Principalmente lo que se destaca de él es que él, cuando realizaba sus obras, las personas sentían admiración, provocaba la admiración. Eso era algo que los demás artistas admiraban de él. Sus esculturas más representativas fueron Piedad, que actualmente se encuentra en la ciudad de Vaticano, y el David. Esta escultura del David mide 5.17 metros y se encuentra en Florencia, Italia. Estas dos esculturas fueron realizadas en mármol. Él utilizó mucho el material mármol. 0. A continuación les voy a explicar acerca de la escultura abstracta, que es una forma de representación artística que hace énfasis en las formas tridimensionales y que hace uso de los recursos que son de tipo tradicional en la escultura, como son la textura, las formas geométricas y las matices. Además, la escultura guarda una estrecha relación con la pintura abstracta, puesto que el autor puede expresar sus sentimientos, sus emociones y deseos, es decir, todo lo que siente, plasmarle de forma física, donde cada una de las esculturas abstractas trasciendan lo lógico, es decir, están fuera de los paradigmas tradicionales, pues se usa formas, objetos y perspectivas que son fuera de lo normal y para el escultor tienen un significado concreto, pero para los espectadores estas obras tienen diferentes significados que son iguales o distintas a la del autor propio. Entre los principales representantes de la escultura abstracta tenemos por ejemplo, a Eduardo Chillida. Fue un escultor y grabador nacido en San Sebastián, que abandonó sus estudios de arquitectura, recibió clases de dibujo y empezó a esculpir en hierro. En sus comienzos utilizó perfectamente el hierro y la madera, e introdujo posteriormente otros materiales como son el hormigón, el acero, la piedra o incluso también el alabastro, porque tenía cualidades lumínicas. Desde la década de 1980 se ha especializado en la instalación de grandes piezas de grandes dimensiones, pues se integran en espacios urbanos o inmensos espacios naturales abiertos, y que la contraponen armónicamente la masa y el vacío, caracterizándose por una sencilla geometría en las superficies rugosas. Además, ganó el Premio de las Artes de Francia, el Premio del Príncipe de Asturias, y
Fue académico en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entre sus principales obras tenemos El peine de los vientos, El elogio al horizonte y El yunque de sueño. Uno de los representantes del abstracto fue Constantin Brancusi, en la cual fue un escultor más importante del siglo XX. Brancusi comenzó a trabajar en su carrera desde muy temprana edad, en la cual trabajaba directamente con el material. Brancusi fue uno de los pioneros en la técnica de la talla, en la cual dejaban a un lado lo que era el yeso y la arcilla. Una de sus principales obras fue El beso, en la cual esta escultura fue la primera de una serie de Brancusi del beso, en la cual fue creada en 1907 y generó una gran salida para lo que fue el realismo. Una versión más reciente era la de 1917, en la cual representaba de una forma más geométrica lo de la serie de Brancusi y detallaba de una mejor manera lo del cubismo en sus extremos. Otra obra importante fue La Musa Dormida. Con La Musa Dormida, modelada por René Irana Franchot, Brancusi desarrolló una nueva técnica en la cual representaba solo la cabeza de la modelo sin su cuerpo. Uno de los representantes de la escultura abstracta es Richard Serra, quien nació el 2 de noviembre de 1939 en Estados Unidos. Sus esculturas son de material de acero corten principalmente. Una de sus principales es el fulcrum, que es una serie de 5 placas apoyadas en su parte superior que tienen 14,8 metros de altura aproximadamente. Se le puede resaltar que su óxido es intencional. Asimismo, Curve de Berlín es una de sus principales obras, donde son 2 placas que están curvadas. Otro de los representantes de la escultura abstracta es el escultor Nikolaus Weiler, quien es un trabajador independiente y vive en Berlín desde 1992. El corazón de su obra es trabajar en diferentes dimensiones de sus esculturas. También se pueden mencionar sus materiales y los espacios que deja entre ellos, que representa una ambigüedad de dinámica, su forma y movimiento. Cada una de las personas tiende a interpretar de diferente manera cada una de sus esculturas.